Bueno, buenos días para todos. Como les dijo Town, mi trabajo se ha enfocado en estos últimos años en enfermedades transmitidas por vectores. Ahora estoy trabajando con dengue y con algunos vectores de la enfermedad de Chagas, pero hoy les voy a hablar principalmente de dengue. Entonces, para poner un poquito en contexto con el tema, el dengue es un virus que es transmitido en América principalmente por mosquitos Aedes aegypti a los humanos, ¿sí? Y una vez el humano desarrolla viremia, es picado nuevamente por un mosquito y ahí se cierra el ciclo de transmisión del virus dengue, porque nuevamente pica otro humano, etc. Bueno, para poder desarrollar modelos entonces de nicho, yo creo que una de las cosas más importantes es conocer muy bien las entidades que se van a modelar. Entonces, por ejemplo, la enfermedad de dengue, desde el momento en que el mosquito se infecta hasta que el humano manifiesta los síntomas, puede tardar entre 12 y 22 días, ¿cierto? Eso va a depender de condiciones de humedad y temperatura, porque el mosquito es muy sensible a estas dos variables y cuando son muy elevadas, estos ciclos se acortan, tanto el de desarrollo del mosquito como el de replicación del virus adentro de él. Entonces, hay un término que es periodo de incubación, que es el tiempo que se demora en desarrollarse la infección en un organismo, desde el momento en que el organismo adquiere el agente infeccioso hasta el momento en que puede transmitir, en que ya es infectivo. Entonces, en el mosquito el periodo de incubación se llama extrínseca y puede durar entre 8 y 12 días, y en el humano se llama intrínseca y puede durar entre 4 y 10 días. Entonces, por eso es un poco desfasado tomar a los criaderos como un indicador de la ocurrencia directa de casos, que es lo que se hace en dengue, porque desde la ocurrencia de un criadero a la aparición de un caso pueden pasar 2, 3, hasta 4 semanas. Entonces es un poquito pues como desfasado tomar eso como indicador, y es lo que se hace en la actualidad. Otra cosa es la definición de caso. ¿Cómo definen un caso? Para dengue es un poco complejo porque tiene un sinnúmero de sintomatología que se puede confundir con muchas otras enfermedades, ahorita les muestro, y el dengue se clasifica como sospechoso cuando hay un paciente febril, como probable cuando el paciente, además de ser febril, tiene esta sintomatología, y dengue confirmado por laboratorio cuando ya se hace una prueba serológica o una prueba molecular. Pero resulta que esta confirmación por laboratorio en lugares endémicos generalmente se hace solamente al 5% de los casos. Entonces, cuando vamos a desarrollar un modelo, generalmente tenemos son casos sospechosos y casos probables. Entonces, ya ahí como que podemos ir pensando en el error, en la cantidad de error que pueden estar teniendo nuestros casos, que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora pues de construir el modelo. Bueno. Como les decía, también entonces va a tener un diagnóstico cruzado con un sinnúmero de enfermedades, impresionante, pero en rojo entonces resalto como las que podemos encontrar más o menos aquí en Colombia. Miren que se puede confundir hasta con una gripe, ¿cierto? Puede ser mal diagnosticada hasta con una gripe, entonces vamos a ir pensando como en el error. Entonces ir teniendo en cuenta todas estas características, y por eso les decía conocer muy bien la entidad que se va a modelar para poder tener un modelo más aproximado de lo que vamos a analizar finalmente. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estas características y dejando por fuera muchísimas otras obviamente, he querido hacer como un diagrama BAM para Aedes aegypti, ¿cierto? Y en lo que me basé para construir los modelos. Entonces tendríamos que principalmente estaría basado en temperatura y humedad, porque son esas variables muy importantes para el desarrollo del mosquito y también para la replicación viral al interior de él.
B, tendríamos entonces que serían los humanos la fuente principal, si bien las hembras son las únicas hematófagas, pero entonces están condicionadas a vivir cerca de ambientes humanos, se alimentan principalmente de ellos, aunque se ha visto que se alimentan de otros mamíferos, pero la sangre del humano tiene una cantidad muy alta de isoleucina y eso ayuda a la maduración de sus huevos. Entonces obviamente va a preferir alimentarse de humanos y va a estar entonces en cercanía de estos sitios en donde haya altas concentraciones humanas. Entonces yo considero que ese sería como la parte B, aunque muchas otras también, pero por sintetizar la parte B para el modelo. Y M, entonces nosotros lo definimos como el área urbana, ¿sí? Porque está asociado a altas densidades humanas, ¿cierto? Entonces, área urbana y también que áreas urbanas en donde haya disponibilidad de criaderos, porque ellas van a buscar aguas limpias, ¿sí? Que están estancadas en recipientes y son generalmente recipientes dispuestos por el hombre, pero entonces son aguas limpias. Entonces miren que es como una cercanía o casi obligada a los domicilios humanos, entonces por eso se dice que el dengue es urbano y que el mosquito es doméstico. Entonces ese sería como nuestro diagrama BAM para la construcción de los modelos. Ahora, el área de estudio, que sería nuestra M, entonces nosotros seleccionamos 3 municipios del Valle de Aburrá, ¿sí? Los recortamos por el área urbana, porque ya les dije que M era área urbana, ¿cierto? Esta parte no nos interesaba. Este sería entonces el área urbana del municipio, de los municipios escogidos. Bello y Medellín se consideran endémicos para dengue. Miren aquí las tasas de casos, pero Itagüí, a pesar de ser contiguo a estos otros 2 municipios, no es endémico, no se considera endémico para la enfermedad. Cuando hablo de endémico es que se presenten casos semana tras semana, ¿cierto? Durante todo el año. Bueno, pero si bien este no es endémico, los 3 municipios presentan condiciones ambientales absolutamente disponibles para el mosquito, ¿sí? Bueno, ahora, los datos de presencia que nosotros entonces utilizamos, nosotros construimos modelos para casos de dengue y para criaderos del mosquito. Entonces, casos de dengue pensando que eran los sitios en donde confluían todas las condiciones para que ocurriera ese caso, dentro de esos las poblaciones de vectores adultos, entonces era una medida indirecta de esas poblaciones de SG. Y pues de criaderos. Sabíamos entonces que aquí teníamos un error, por lo que ya les dije la forma del diagnóstico, y también entonces aquí sabíamos que teníamos un error porque yo también hacía muestreos en campo y yo recogía larvas, las llevaba adulto en el laboratorio y me daba cuenta que aproximadamente el 10% de esas larvas que eclosionaban pertenecían a otras especies de mosquitos, por ejemplo Culex pipiens. Entonces ahí ya nos vamos dando como una idea que esos datos podían estar teniendo más o menos un 10% de error, o sea que mi E para los modelos de criaderos así pareciera muy alto, pero tenía que ser más o menos un 10%, no le podía poner menos. Bueno, y las variables que utilizamos fue el satélite de Landsat, del sensor ETM+. Si bien esas variables no te dan las regulares que vos esperabas, que te digan que es una temperatura, que te digan que es una humedad, que es un máximo, es un mínimo, recordemos entonces que es una firma espectral de cada uno de los objetos, de la manera en que absorbe y refleja la luz. Y si bien no tienen un nombre específico, que esto es una humedad, que esto es una temperatura, algunas de ellas entonces, como la banda 4, nos va a dar idea de humedad y la banda 6 nos va a dar idea de temperatura, ¿cierto? Entonces nosotros seleccionamos esas bandas, además porque estábamos estudiando un área más restringida y necesitábamos algo de un grano más fino, y Landsat tiene una resolución de 30 por 30 metros, entonces estaba pues ideal para nuestros análisis. Bueno,
Entonces, como les decía, ese umbral lo fijamos en 10, tanto para los casos, porque principalmente son sospechosos y probables, confirmados son muy pocos, y para criaderos, por lo que les comentaba de la ocurrencia de larvas de otros mosquitos. Entonces, para ambos modelos fijamos ese umbral en 10. Modelamos con Maxent y con GAR. Para Maxent, entonces, las variables climáticas, entre comillas, eran de Landsat, que eran las variables independientes, los eventos fueran casos o criaderos. La dependiente, se construía un modelo con salida continua, se establecía el umbral, como ya lo vimos, y teníamos entonces un modelo final binario para cada año. Y también entonces con GAR, las variables independientes, los eventos dependientes, se construían 100 modelos por año, se seleccionaban los 10 mejores modelos y el consenso, se hacía el consenso pues del mejor modelo, también fijando ese 10% de los datos como umbral para poder que fueran comparables, porque nosotros después íbamos a hacer ensamble de modelos. Bueno, nosotros entonces hicimos transferencia de modelos en el espacio para chequear la capacidad que tenían esos modelos de predecir en este sentido, y lo que hicimos fue dividir los municipios en cuadrantes. Resulta que Bello es una planicie inclinada de los 1600 a los 1400, entonces nos daba muy bien para dividirla en cuadrantes de esta manera. Aquí vamos a tener zonas de mayor elevación, zonas de menor elevación y viceversa. Entonces lo que hacíamos era poner puntos para probar el modelo, se construía el modelo y con los puntos del otro cuadrante se entrenaba el modelo, ¿sí? Y viceversa. Y también entre municipios, tomábamos entonces los datos de Bello y Medellín para probar Itagüí y así pues sucesivamente para todos los municipios. Encontramos que había una buena transferencia entre modelos. Por lo general, ahorita vamos a ver que para Itagüí no funcionaba muy bien, pero eso estaba como muy acorde con la realidad que existe para la enfermedad, que Itagüí no es un sitio endémico para dengue. Cuando hacíamos la transferencia entre Bello y Medellín funcionaba muy bien, pero cuando se hacía para Itagüí, Medellín, Itagüí o Bello, Itagüí, ya no funcionaba tan bien. Entonces eso como que nos estaba dando luces que los modelos podían ser buenos. También seleccionamos las bandas o las variables pues con mayor importancia para los modelos. No era tomar todas las variables, hacer el modelo y mostrarlo, sino saber cuáles bandas, así fueran como unas especies de cajas negras, estaban funcionando mejor para predecir esos casos de dengue o esos criaderos del mosquito. Y entonces hacíamos como pruebas de jackknife, hacíamos modelos con todas las variables, con cada variable y con combinaciones de n-1 variables, y basados pues en las tasas de omisión y en los valores de probabilidad, pues seleccionábamos los modelos pues, y obviamente también con el conocimiento. No era solamente que tuviera una buena tasa de omisión o una tasa de omisión pues considerable, sino que también más o menos lo que nos estuviera diciendo de lo que conocíamos de la zona, si el modelo estaba funcionando o no estaba funcionando. Hicimos entonces una validación temporal, hicimos ensamble entre modelos Maxent y GARP y así pues para todos los años. Bueno, entonces estas validaciones temporales también consistían en colocar puntos sobre los modelos realizados para años anteriores o posteriores y probar sensibilidad y especificidad, y así para todos los años, ¿cierto? Bueno, entonces, y finalmente queríamos saber qué tan bueno era el modelo de criaderos prediciendo la ocurrencia de casos en el municipio de Bello, que era para los que teníamos el total de datos. Y como les decía ahorita, si bien se siguen utilizando los índices entomológicos para predecir el riesgo de la ocurrencia de casos de dengue, se sabe que no funciona muy bien. Entonces yo quería probar cómo estaba funcionando los índices entomológicos en Bello para predecir casos de la enfermedad y cómo mi modelo predecía o no también la ocurrencia de esos casos de la enfermedad en el municipio. Bueno,
¿Qué obtuvimos entonces? Para los casos de dengue en Bello, miramos que hay una buena transferencia entre los modelos y que se predice la mayoría de los casos de dengue tenemos una omisión aproximada del 10%. También entonces obtuvimos que cuando se utilizan los 3 municipios, si bien la sensibilidad es en algunos casos muy baja, cuando lo hacíamos en el municipio de Itagüí, entonces como les comentaba, las sensibilidades mejoraban pues considerablemente. Pero aquí cuando metíamos a Itagüí, pues todos los valores bajaban bastante. Pero en general esa transferencia entre modelos estaba funcionando bien. Entonces aquí queda algo por pensar, no es solamente realizar un modelo, hacer una transferencia, si el modelo me funcionó bien en mi área, entonces va a funcionar bien en la transferencia. No es así y nosotros lo comprobamos aquí, porque si bien funcionaba para Bello y Medellín, no funcionaba para Itagüí. Entonces como que tener mucho cuidado con eso cuando se hagan los modelos. Bueno, aquí están pues los mapas que para cada uno de los municipios y con respecto a los criaderos, entonces teníamos que en el ensamble estaba una coincidencia entre los modelos para criaderos entre el 44 y el 76%, y sobre esos ensambles era que probábamos sensibilidad y especificidad de los criaderos del mosquito. Aquí les traigo pues los modelos hechos con Maxen, hechos con GARP y los ensambles, que sobre estos era que se hacían las pruebas de omisión y comisión. Y entonces aquí en esta tabla les muestro la predicción temporal, lo que les decía, tomando puntos de un año, probándolo con los modelos realizados para años posteriores, a ver qué tan bueno, qué tan sostenible era el modelo en el tiempo, y vemos tasas de omisión que pueden ir del 10 al más o menos el 20%, por aquí tenemos unas del 30%, pero eso también está muy relacionado con si son años epidémicos o no epidémicos, porque el comportamiento es totalmente diferente. El dengue es una enfermedad muy condicionada por eventos climatológicos como del Niño, y en esos, cuando se presentan esas epidemias y esos eventos, pues el comportamiento es muy atípico. Bueno, también entonces hicimos un ensamble, nosotros hacíamos modelos anuales, pero hicimos un ensamble total de todos esos modelos de 7 años consecutivos, y entonces pudimos determinar que aproximadamente el 13.4% del área urbana del municipio tiene riesgo para esa presencia permanente o esa ocurrencia permanente más bien de criaderos. Entonces esto se le propone a las entes gubernamentales para que ellos tomen medidas preventivas y que no siempre tengan que ser medidas contingentes o de control. Entonces también pues ahí vamos viendo una aplicación de los modelos. Bueno, y finalmente, como les comentaba, yo quería saber qué tanto está o qué tan bueno era mi modelo de criaderos para predecir la ocurrencia de casos. Entonces, lo que hacíamos era tomar la proporción de área predicha como favorable por el modelo para cada uno de los barrios. Tomar la proporción de área predicha favorable por el modelo para cada uno de los barrios y sacábamos la tasa de casos de dengue ocurridos en el periodo de transmisibilidad. Obviamente que no íbamos a tomar los casos justo que coincidieran con el tiempo en que se construía el modelo, sino justo 20 días después. Ese fue el tiempo que tomamos. Y también entonces hacíamos la correlación de estas casas de estos casos con el índice de Breton. Hicimos una regresión y encontramos entonces que el modelo versus los casos tenían una asociación, pero el índice de Breton no tenía una asociación con los casos. Entonces estamos viendo que el modelo funciona mucho mejor para predecir la ocurrencia de casos de dengue en el municipio. Y finalmente entonces les muestro unos mapas que yo construí para mostrarles a las personas de la Secretaría de Salud de Bello que los índices entomológicos a ellos no les funcionan, y es el índice de Breton
los colores verdes es bajo riesgo, rojo alto riesgo, ¿sí? O sea, me están diciendo que ahí pueden ocurrir casos de dengue, y los puntitos son la tasa de casos de dengue. Los más chiquitos, los verdecitos, los amarillitos son una tasa muy baja de casos de dengue, y los rojos son una tasa muy alta de casos de dengue. Y si observamos, en ninguno de los años coinciden los colores con los índices. Sí, entonces era una forma de decirles, miren, los índices, ustedes gastan mucho dinero en los índices, no funcionan, el modelo funciona, más sin embargo, ellos pues están un poquito atados de manos porque tienen que seguir los lineamientos de la OMS, y haga levantamiento de índices. Muchas gracias.